Dice el matemático André Weil que Dios existe porque las matemáticas son consistentes y el diablo existe porque no podemos comprobar esa consistencia. ¿Qué tal? Mi nombre es Mario Jaime y esta es la segunda sesión del curso Filosofía de las Ciencias. Hoy tendremos Filosofía de las Matemáticas. Parafraseando a Wittgenstein, pensó Michael Domet, un filósofo de Oxford: Dios puede disponer que algo sea válido en el mundo real, pero ¿cómo podría Dios ordenar que algo sea válido en todos los mundos posibles? Las matemáticas son una ciencia o son un lenguaje que nos permiten responder esa pregunta filosóficamente. Los científicos tenemos que usar un lenguaje que pretenda ser universal, para que codifique y asigne el conocimiento que todos los humanos podamos entender. En la actualidad utilizamos las matemáticas como este lenguaje, pero ¿de dónde surgen? ¿Cuál es su problema con la realidad? ¿Cuál es su base para pretender que los axiomas que la ordenan sean verdaderos? Eso es el problema filosófico de las matemáticas y hoy veremos ese asunto. Una leyenda china de la dinastía Shun, una de las dinastías más antiguas del venerable imperio, que duró del 1050 a.C. a cerca del 200 a.C., nos indica que un discípulo fue con el maestro Chen Zi y le preguntó: maestro, sé que usted tiene un camino para poder medir la altura del sol, la distancia del sol a la tierra, cuánto es el ancho del horizonte y medir toda la realidad. Y el maestro le contestó: son las matemáticas son el camino. Esta leyenda es probablemente uno de los registros más antiguos que tenemos por escrito acerca del uso de las matemáticas como un método mágico, un método que nos va a permitir poder entender y asignar las magnitudes de la propia realidad. ¿Cuál es el concepto o de dónde surge la idea de que nosotros podemos entender la realidad por medio de matemáticas? Pensemos en la filosofía de Anaxágoras. Anaxágoras pensaba que el cosmos es orden y por lo tanto es un orden, pero que tiene que ver con un orden inteligente. Los griegos le llamaban nous. La inteligencia conoce todas las cosas y ordenó todas las cosas que van a ser y las que fueron y las que ahora son y las que serán, dice Anaxágoras. Esto se puede comparar con el principio antrópico que algunos físicos sostienen en la actualidad, que dice: vemos el universo en la forma que es porque nosotros existimos. Es decir, si cosmos significa orden y nuestro cerebro es parte del cosmos, nuestro cerebro también está ordenado, por lo tanto es cósmico. De esta manera, lo que pensemos por medio de nuestra inteligencia o de nuestra conciencia está ligado inmediatamente al cosmos. Entonces vemos el universo en forma que es porque nuestro propio cuerpo es cósmico. Este es un principio mágico de la alquimia. Como es arriba es abajo, el microcosmos es el reflejo del macrocosmos y es la base
de la creencia de la mayoría de los físicos matemáticos para pensar que existe un orden lógico y estructurado basado en nuestra conciencia que puede entender el orden lógico y estructurado del mundo. He ahí el pensamiento filosófico de las matemáticas como metafísica. Las matemáticas poseen no solo la verdad, sino cierta belleza suprema, una belleza fría y austera como la de una escultura. Esta es una frase de Bernard Russell, uno de los mejores matemáticos de todos los tiempos, premio Nobel de Literatura, filósofo inglés. Y aquí nos transmite que las matemáticas no solamente poseen la verdad, sino que también tienen una estética particular que las hace dignas de ser la base de un canon artístico. Entonces, ¿cómo surge esta concepción? ¿De dónde viene? Todos los pueblos tienen matemáticas, hay culturas que no tienen matemáticas, hay una matemática, hay muchas matemáticas. ¿El humano inventa las matemáticas o las descubre? ¿Los resultados de los matemáticos son construcciones mentales que no tienen auténtica realidad? ¿O son verdades que estaban antes del hombre? Verdades cuya existencia es independiente del humano. ¿Es una ciencia? ¿Es un lenguaje? ¿O ambos? De manera general, nosotros podemos dividir a los filósofos en dos grupos. Aquellos que creen que las matemáticas no solo son verdaderas, sino que son reales. Es decir, la verdad matemática real y verdadera va más allá de la materialidad. Y el hombre descubre las matemáticas. Las formas matemáticas están en un tiempo-espacio separado del humano. Platón le llamaba el tropos uranos. O sea, los conceptos matemáticos están fuera de la mente del hombre. A este grupo de pensadores los podemos llamar platónicos o platonistas o pitagóricos, y la mayoría de los filósofos y científicos más famosos han sido platónicos. Por ejemplo, Pitágoras, por supuesto, Platón, que fue discípulo pitagórico, Newton, Albert Einstein, Roger Penrose, Galileo, etc. Por el contrario, existe otro grupo de filósofos llamados los antiplatónicos, que podemos llamar constructivistas, que piensan que las matemáticas son en realidad un lenguaje, una técnica, una herramienta, a veces lógica, a veces no, pero en sí una invención humana que solo sirve de herramienta como un lenguaje. Entre estos podemos distinguir a Aristóteles, que era el principal rival de Platón. Recuerden que Aristóteles decía: yo soy amigo de Platón, pero más soy de la verdad. Matemáticos tan notables o lógicos como David Hilbert o Ludwig Wittgenstein. Entonces, empecemos por tratar de definir qué son las matemáticas. Primero tenemos que entender que son la máxima expresión del idealismo. Nosotros en un diccionario podemos leer que las matemáticas son la ciencia de la cantidad, la ciencia de las magnitudes posibles, la ciencia de lo posible o la ciencia de las construcciones posibles, pero esto no nos dice demasiado. El objetivo de las matemáticas es encontrar las diferencias entre las magnitudes percibidas por los sentidos y las magnitudes ideales. Tenemos que entender que las matemáticas como lenguaje son un lenguaje mágico. La magia es la creencia de que el hombre puede trastocar la realidad por medio de ciertas acciones. Esa es la magia. Entonces, las matemáticas como lenguaje mágico es la creencia que se basa en que los números son uno de los conceptos más perfectos y por lo tanto esconden una relación mística con los eventos, los seres vivos y las fuerzas físicas y espirituales. No encontramos, hasta donde sabemos, ningún pueblo de la Tierra que no haya desarrollado conceptos o lenguajes matemáticos. Es por esto que los matemáticos históricamente han estado ligados a los magos y bajo su égida se han erigido verdaderas religiones como la pitagórica. Tal pensamiento puede ser natural en los humanos. De hecho, tenemos pruebas arqueológicas de homínidos ancestrales que han dejado una impronta que quizá es matemática. Por ejemplo, el hueso de Ishango, descubierto en 1950 en el Congo, es un hueso de babuino que tiene muescas que indican números primos. Es uno de los primeros indicios de cálculo matemático de hace 25.000 años en África. El caso es que no hay culturas sin nociones numéricas. Los San, que son una de las etnias más antiguas de la humanidad, que aún viven en el sur de África, en Namibia y Sudáfrica, los occidentales les llaman bosquímanos,
cuentan solo hasta 3, 1, 2, 3 y después infinito. Si no tienen una noción numérica más allá del 3. Si ven leones, dicen, ahí hay un león, ahí hay 3 leonas. Pero si ven 4 leonas, dicen, hay un infinito de leones. Entonces los bosquímanos tienen una noción numérica muy, muy pequeña, pero tienen noción numérica. Por el contrario, hay culturas que tienen una noción numérica gigantesca, que tiende a la eternidad. Pensemos en la cultura india. Precisamente la cultura india del tiempo védico, de los Vedas, tiene números gigantescos, lo que les confiere su propia mitología. Según los Vedas, los libros sagrados de esta época, 4 yugas o edades se repiten en un ciclo interminable de 4.320.000 años, lo que dura cada yuga. Nosotros estamos viviendo en el peor de los yugas, que es el Kali Yuga, la edad de la oscuridad, la edad de Kali, la diosa de la muerte. Entonces, la propia mitología que desarrolló esta cultura hace que sus matemáticas sean gigantescas. Por ejemplo, en español no tenemos nombres concretos para números gigantescos. Nosotros tenemos que decir 1.000 billones, 10 trillones. En cambio, en sánscrito hay nombres sánscritos para estos números. Por ejemplo, el Padam es 10 a la 15, es decir, 1.000 billones, es el Padam sánscrito. O el Mahashank, que es 10 a la 19, es decir, 10 trillones. Tenemos que entender que la ciencia matemática fue esotérica durante miles de años. Solo los iniciados entraban al mundo de las armonías y las relaciones. Por ejemplo, el papiro de Amés del siglo XVI a.C. en Egipto nos ilumina sobre el pensamiento egipcio al anunciarse como la clave para entrar en conocimiento de todas las cosas existentes y de todos los oscuros secretos y misterios. ¿Quién no quería poseer tal poder? Pues el caso es que dicha clave no es más ni menos que aritmética básica, fracciones, trigonometría, cálculos de área, volúmenes, repartos proporcionales, reglas de 3, en fin, lo que vimos en la preparatoria, ¿no? De ahí el poder de los sacerdotes o los magos egipcios, que les permitía tener un conocimiento mágico, que se llamaba en esa época. En realidad fungían como ingenieros, podían construir pirámides, templos, calcular las áreas que el río Nilo iba a inundar para tener una cierta cosecha, hacer repartos catastrales, por ejemplo, dividir las tierras fértiles y muchas cosas más que les otorgaban una superioridad frente a un pueblo analfabeta, fanatizado e ignorante. Se han encontrado tablillas babilónicas que tratan de resolver la raíz cuadrada de 2 y se acercan notablemente a la respuesta, y otras tablillas con relaciones logarítmicas exponenciales que no tienen un fin práctico aparente. Esto sugiere que los babilonios ya experimentaban con ciencia pura o ciencia básica pura. En China tenemos el libro de las adivinaciones o profecías, el I Ching o el I King, que es un libro que puede datar del 2500 a.C., es otro ejemplo de la numerología ligada al concepto cósmico. La leyenda presenta al mítico emperador Fuji, un hombre serpiente, que vio emerger de pronto del río amarillo a un dragón en cuyo lomo se representaba el Pa-Kua, que es el símbolo del cosmos o secuencia del cielo tardío, mediante 8 trigramas o agrupaciones de 3 líneas, que nosotros conocemos como el centro del Tao. Al centro, la esfera del Yang y el Jing, que es la dualidad del universo, el lado luminoso de la montaña y el lado oscuro de la montaña, que representan el sexo masculino y el sexo femenino, opuestos, interdependientes y capaces de transformarse uno en otro. Estos símbolos eran el reflejo del cielo. Tal revelación del cambio la consignaban los sacerdotes chinos mientras arrojaban grupos de palillos o fichas y los grababan al rojo vivo en caparazones de tortugas, que representa el dragón acuático que vio el emperador Fuji. Por eso los libros más antiguos que tenemos del I Ching son en realidad caparazones de tortugas con figuras grabadas ahí. Este método daba como resultado 64 configuraciones diferentes de 6 líneas llamadas hexagramas, que representaban múltiples escenarios: los elementos míticos, las cualidades personales, las estaciones, los puntos cardinales o los miembros de una familia. Entonces,
hombre que deseaba conocer su futuro o qué estaban diciendo los espíritus o los dioses, iba con el sacerdote chino, por supuesto por una módica cantidad, probablemente se drogaban los sacerdotes, arrojaban los palillos al azar sobre el caparazón de tortuga y dependiendo la configuración con que caían los palillos sobre el caparazón de tortuga, interpretaban la noción o la voluntad de los dioses. Entonces se consultaban los caparazones como oráculos para profetizar eventos trascendentes. Algunos han visto secuencias binarias en el I Ching. De hecho, uno de ellos fue nada menos y nada más que Leibniz. Leibniz en 1700 leyó un diagrama llevado a Alemania por el jesuita Joaquín Bouvet de los hexagramas del I Ching. Entonces Leibniz estaba buscando un sistema de comunicación universal más allá de los idiomas, el cual permitiera a los filósofos de cualquier cultura comunicar ideas abstractas. Estaba trabajando en su propio sistema de números binarios cuando quedó fascinado por el I Ching. Ya más recientemente, en 1979, Martin Schomburger relacionó la estructura del ADN con el I Ching, clamando que las 4 posibilidades yang estable y yang móvil, y yin estable y yin móvil, correspondían a los nucleótidos adenina, guanina, citosina, uracilo, o timina, dependiendo si es ADN o ARN. Y estos nucleótidos, como ustedes saben, se agrupan en 3, lo que se conoce como codones en biología molecular. Hay 64 combinaciones de los codones en el ADN para sintetizar proteínas, así como hay 64 hexagramas del I Ching. Bueno, ¿y eso qué? Ustedes pueden llegar a la conclusión que se les dé la gana, ¿no? Lo cierto es que en la China antigua las matemáticas fueron un cuerpo de resolución de problemas muy avanzado. La teoría de las matrices, propuesta por el genial James Joseph Sylvester en 1858, ya se definía en el libro tercero del libro Chai Chang Xuan Shu, que significa los 9 capítulos sobre el arte matemático. Cuando el cero aparece en las matemáticas indias, sobre todo en las matemáticas védicas, está ligado en su origen a la religión hindú, a la filosofía o a las prácticas ascéticas. Es decir, el cero aparece en ciertas culturas y en otras no porque estos hombres sean más inteligentes que otros, sino porque su propia mitología y por lo tanto su propia religión o teología les impele a pensar de cierta manera. Recuerden que en el hinduismo la realidad es maya, la realidad, los sentidos nos engañan, por lo tanto la realidad no se puede percibir exactamente con nuestros sentidos, tiende a ser una especie de ilusión. Y las sectas hinduistas que con el tiempo se conformaron como el budismo o el jainismo, tienden a buscar la iluminación o el nirvana mediante el no deseo. Por lo tanto, este no deseo nos lleva al concepto de vacío o el concepto de la nada. Las matemáticas en sánscrito se conocen como Brahmasputa Siddhanta, que significa la doctrina de Brahma correctamente establecida. Entonces, el Brahman o el Pujyam, que en realidad es un Brahman yogi que tiende a la santidad, lo que está buscando es la negación del yo, la negación del ser, para quitar el deseo y por lo tanto quitar el dolor. ¿Cómo lo representan los Vedas? Lo representan con un círculo que representa el cosmos, es decir, la serpiente que se muerde la cola a sí misma, o la rueda del samsara, donde el karma va vagando de un lado a otro en un ciclo sin fin, y dentro de esa esfera un punto en el centro representa el sunyam o espacio en blanco, que es la negación del ser, que es la base para el concepto del cero, el concepto del vacío, de la negación del ser. Así surge el cero en la cultura védica de la India. Tenemos textos tan antiguos de la India como tratados matemáticos que datan del año 1000 a.C., donde por primera vez se trata el concepto del cero, las técnicas para el álgebra, el algoritmo, la raíz cuadrada y la raíz cúbica. A Occidente nos ha llegado el álgebra por medio de los árabes, pero los árabes lo tomaron de las matemáticas indias, cuando conquistaron ciertas zonas de la India los musulmanes. Alrededor del siglo V o siglo VI tenemos textos que indican matemáticas tan tempranas
como del año 2000 a.C. Y esto se llama Ganitam. El Ganitam en sánscrito es el puente entre la realidad material y la concepción espiritual. Es decir, otra vez una relación mística con la divinidad a través de un lenguaje mágico. Ahora, si ustedes han visto ciertas películas de Bollywood o documentales de niños y indios que son capaces de memorizar números gigantescos, por ejemplo, los decimales de pi, ¿no? Hay concursos y los recitan, ¿no? Y pueden recitar cientos y miles de decimales. Uno dice, bueno, es que los indios son geniales, ¿no? Lo que sucede es que en su cultura hay una técnica para memorizar los números que viene desde tiempos védicos. Son las oraciones. Por ejemplo, las oraciones a Krishna, voy a leer una: oh Señor ungido con la leche de las nodrizas, te veneramos, oh Salvador de los caídos, oh amo, por favor ampárame. Este es un rezo a Krishna, que es un avatar de Brahma, el dios de la destrucción y del amor. Pero en realidad lo que hacen es que en sánscrito esta oración tiene un equivalente numérico, y el equivalente numérico a la oración que les acabo de decir es 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46, 26, 43, 38, 32, 79, 2, que es el número pi hasta los decimales que acabo de nombrar. Entonces, cuando alguien se aprende esa oración, lo que se está aprendiendo es el número pi hasta esos decimales. Así los indios se aprendían los decimales de números gigantescos por medio de sus oraciones religiosas. Es una técnica que los hebreos también tienen en la Cábala, es decir, convertir las letras hebreas del Talmud o de la revelación de Jehová en sus textos sagrados a números, y dependiendo lo que significan los números, buscar el nombre sagrado de Yahvé, que sería el nombre original de Dios, y esa es la Cábala. Entonces esta es una Cábala sánscrita, una Cábala védica. Ahora, nosotros no somos indios, nosotros no somos hebreos, somos griegos. Entonces nuestra matemática nos ha llegado a través de la concepción griega, por eso usamos el sistema métrico decimal. Entonces tenemos que ver a una leyenda, un hombre que durante un tiempo fue un dios y ahora lo han rebajado a categoría de filósofo, que es Pitágoras. Pitágoras entendía que podemos estudiar la realidad mediante dos disciplinas, las matemáticas y la música. Ahora, la palabra matema en griego significa campo de estudio o instrucción, es decir, lo que se puede estudiar, mientras que musique, que es el arte de las musas, significa el arte que se puede entender sin haber estudiado, el arte que solo se intuye. Y esto tiene que ver porque las musas te inspiran, entonces por lo tanto te dan el conocimiento a través de una revelación, de ahí la palabra música. Si ustedes ven el fragmento de la escuela de Atenas de Rafael, él pinta a Pitágoras escribiendo, probablemente haciendo fórmulas geométricas, y detrás está Anaxágoras, enfrente de él está Parménides, y entre Parménides y Pitágoras se encuentra la diosa Blanca, ¿no? Ese es un detalle de la escuela de Atenas. Pitágoras fue un hombre mítico, una leyenda, que estableció su escuela en lo que es la Magna Grecia, es decir, el sur de Italia, y en realidad fue una secta que se convirtió en una religión, la conocen como la secta pitagórica. Los discípulos que iban con Pitágoras aprendían ciertas cosas. La doctrina de Pitágoras era una doctrina ética, estética y científica. En el plano ético, él predicaba la transmigración de las almas, que en realidad es un sincretismo que proviene de la religión hindú, de la India, que es el karma, que es como el Atman va pasando de cuerpo en cuerpo, pero para los griegos era la transmigración de las almas, que significa metempsicosis. El propio Pitágoras creía que él había sido otros hombres antes de ser Pitágoras, su psique, su mariposa, su alma, su conciencia había pasado con el tiempo a otros cuerpos y ahora estaba enseñando eso.
La ética de los pitagóricos era una ética del pacifismo, la no violencia. Es por eso que Pitágoras probablemente tiene una relación muy cercana con la India o los pitagóricos, porque se parece mucho la religión hindú a lo pitagórico, con ciertas variantes, por supuesto. De esta manera los pitagóricos eran vegetarianos, no podían comer carne porque estaban comiendo probablemente un antepasado suyo, ¿no? Como los hindúes no pueden comer vacas, porque a lo mejor te estás comiendo a tu abuelita. Y también enseñaba que no podías comer habas, ¿no? Bueno, aquí hay un chiste que dicen los matemáticos. Pitágoras enseñaba que no puedes comer habas porque causan flatulencias o gases y se te escapa el alma, ¿no? Pero ese es un chiste pitagórico. Estaba prohibido comer habas. Y fue uno de los pocos filósofos de la antigua Grecia que aceptó mujeres como discípulas, probablemente porque estaba enamorado de una de sus estudiantes. Bien, los discípulos de Pitágoras se dividían en dos, los acusmáticos y los matemáticos. Los acusmáticos son aquellos que oyen, aquellos que escuchan, los que no saben todavía, los que todavía no son matemáticos, todavía no estudian bien, y ellos no podían entrar al templo pitagórico, estaban en el atrio, en el patio, y eran los que saben un conocimiento exotérico, es decir, afuera del templo, acusmáticos. Pero una vez que el acusmático iba aprendiendo los secretos de la doctrina pitagórica, podía acercarse al templo. Y una vez que era aceptado dentro del templo, podía obtener un conocimiento esotérico dentro del templo. Y se convertía en matemático. El matemático era conocido ahora sí como el que conoce, es decir, como el que tiene la ciencia. Y entonces Pitágoras le podía enseñar la verdad de su doctrina. ¿Y cuál era la verdad de su doctrina? La siguiente: todo es número. Esa es la verdad. Número en griego es aritmoi, de ahí nuestra palabra aritmética. Y lo que enseñaba Pitágoras era que los números racionales enteros, podrían describir toda la geometría del mundo. La geometrón es medir la Tierra a través de las formas. Ahora bien, esto es una filosofía idealista porque idea significa forma y forma significa imagen. Entonces, al tener una imagen del mundo, lo formalizamos, y al formalizarla y entender sus relaciones, podemos medir el mundo. ¿Qué es un número? Si todo es número, ¿qué es un número? Cuando ustedes abren el diccionario de la Real Ignorancia de la Academia Española, el número lo definen como una abstracción que representa una cantidad o una magnitud. Interesante, y tú quieres seguir indagando y buscas, bueno, pero ¿qué es una cantidad o qué es una magnitud? Y buscas el mismo diccionario y te dice, cantidad es un valor numérico que resulta de una medición de una magnitud. Es decir, te está diciendo el número es número. El diccionario no sirve para entender qué es un número. Eso no es lo que estaba enseñando Pitágoras. Un número no es eso. Entonces, ¿qué es un número? Tan sencillo como lo siguiente. Un número es una relación entre dos ideas. Tenemos dos ideas, es decir, dos formas, es decir, dos imágenes del mundo. La relación entre dos ideas es un número. Si tenemos tres formas, la relación entre las tres ideas es otro número. Entonces los números son las relaciones posibles entre todas las imágenes o formas que tiene el mundo. De ahí la base filosófica de la geometría. Lo que estaba relacionando Pitágoras era el aritmoi con la forma. Por lo tanto, es la geometría con la aritmética. Entonces tenemos que entender que el número es una forma, y esto se puede entender fácilmente si ustedes saben música, porque uno de los saberes sagrados de los pitagóricos es el musical. La música era un conocimiento también esotérico, no cualquiera recibía los conocimientos adecuados. La música es un lenguaje mágico, es aún mejor que las matemáticas en ese sentido, porque los sonidos, dependiendo cómo estén construidos o adecuados, nos cambian la realidad.
Es decir, cierto tipo de música nos puede excitar, cierto tipo de música nos puede calmar. La música tiene un efecto psicológico sobre el ser humano, no solo sobre el ser humano. El mito de Orfeo es que podía calmar a las bestias por medio de su lira. ¿Qué enseñaban los pitagóricos con relación a la música? Los célebres experimentos con las cuerdas. Si ustedes tocan la guitarra, tocan el piano, entienden que la diferencia entre las notas musicales que puede percibir el oído humano tiene que ver con la longitud de la cuerda. Entonces, las longitudes de cuerda que emiten sonidos armónicos guardan entre sí relaciones numéricas simples. Dada la nota Do, para conseguir otro Do, pero más bajo, usaremos una cuerda el doble de larga, es decir, con una relación 2:1, ya tenemos un número, tenemos una escala, una octava, ¿no?, dirían los músicos. Y para las notas intermedias en orden ascendente, re, mi, fa, etc., usaremos cuerdas cuyas longitudes mantengan respecto de la original las relaciones 16:9, 8:5, 3:2, 4:3, 6:5, 16:15, etc. De esta manera los músicos pueden transportar. Ahora, si la música se podía explicar mediante cocientes de números enteros, el universo entero también podría explicarse con ellos. Esta es la teología pitagórica como tal. Pero, ¿qué buscaban con la música los pitagóricos? La armonía. La armonía es un concepto de equilibrio, una proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. De esta manera había música que podía ser armónica y música que podía no ser armónica. Esta noción tiene que ver con la euritmia. Al ser occidentales, nosotros escuchamos ciertas melodías, sobre todo, y pensamos que son muy bonitas, de que están bien hechas, de que está acabada la música, porque tenemos un concepto pitagórico de la armonía. En cambio, escuchamos música oriental, o los experimentos que hacen algunos alumnos de las escuelas de música contemporánea, ¿no? Y decimos, ¿qué es esto? No se oye bien. No es que no se oiga bien, es que están buscando otro tipo de armonía, otro tipo de relaciones musicales que no corresponden culturalmente a lo que los pitagóricos nos han legado. Entonces, si la música tiene que ver con los números, claro, esto es algo ideal, ¿no? Ya físicamente ya es más complicado, por eso tenemos los bemoles, los sostenidos, hay discrepancias entre las relaciones armónicas y de sonidos, y es un problema al que se enfrentan los músicos. Johann Sebastian Bach se enfrentó muy fuertemente a este problema, y toda su vida fue un continuo buscar entre la concordancia del ideal pitagórico con la música, digámoslo, física, como él la estaba componiendo. ¿Por qué hay 7 notas musicales? No es que haya 7 notas musicales, es decir, nosotros tenemos nombres para 7 notas, porque es un conocimiento mítico, porque para los griegos había 7 astros, 7 esferas visibles para el ser humano en su tiempo. Entonces los astros, los griegos los consideraban como esferas giratorias. ¿Por qué eran esferas? No es solo porque el sol se vea como una esfera y la luna también en ciertos momentos, sino es más bien una razón poética. Es que la esfera es la figura o la forma más perfecta, que representa el eterno retorno, representa el infinito, donde no tiene principio ni final. Por lo tanto, si los astros son esferas giratorias, los radios de las esferas giratorias sobre los cuales se mueven circularmente en su giro en torno a la Tierra, recuerden que para los pitagóricos la Tierra era el centro del cosmos, están relacionados también entre sí, tal como están las cuerdas de un instrumento musical. El sistema solar, digámoslo así, para los pitagóricos es lo mismo que la octava. Por lo tanto, la distancia entre los cuerpos celestes debe corresponder a las longitudes de las cuerdas que dan las diferentes notas al sonar. La distancia entre la Tierra y el Sol es un número, entre la Tierra y la Luna es otro número, pero son notas musicales, y esto se llama la sinfonía de las esferas o la armonía de las esferas. Al suponer que todo el espacio está lleno de aire, la consecuencia directa de todo ello es que al desplazarse por ese espacio, los astros producen diversas notas musicales. Esto es hermosísimo, es un gran poema de los pitagóricos. Por lo tanto, hay una armonía universal. El cosmos es un orden armónico y también musical.
como es arriba, es abajo, entonces la música más armónica que hay en realidad está copiando la música de las esferas. Si se fijan, es un concepto teológico, sagrado y divino. Si el mundo está hecho de números, entonces, ¿qué es el 1? Un punto, porque es la figura más simple. Ahora, la relación entre dos puntos es una línea, por lo tanto, la línea es el 2. La relación entre los 3 puntos es el plano, que es el número 3, y el número 4 te da el volumen. Entonces, los primeros 4 números pitagóricos te dan toda la relación para los números posteriores. 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10, que es el número de la perfección. Simbolizaba la perfección y es la sagrada tetraquis. Los pitagóricos juraban mantener el secreto, que yo malamente les estoy diciendo aquí, me van a matar los pitagóricos, y juraban no revelar el secreto por la sagrada tetraquis. La tetraquis es la figura que están viendo en pantalla, es la relación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y la conocieron durante mucho tiempo como el problema de la cuadratura del círculo. También se puede representar como un triángulo inmerso en la esfera, y la esfera representa a la serpiente Ouroboros que se come la cola a sí misma. Esto va a dar a Occidente, gracias al Renacimiento, nuestro canon de belleza como proporción y armonía. ¿Por qué? Para los pitagóricos, una de las figuras más sagradas que hay es el pentagrama. El pentagrama es la figura que ustedes están viendo. La división en 2 de un segmento del pentagrama, guardando las siguientes proporciones, es decir, la longitud total A más B es el segmento más largo A, como A es al segmento más corto B, nos da siempre la misma relación. Esta relación se conoce como número phi, en honor a Fidias, el escultor del Partenón, que utilizaba un canon de belleza basado en esta relación pitagórica. Y la fórmula es 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2, que nos da como resultado 1.6 y muchos decimales. Es un número irracional, un número que tiende al infinito. Entonces, el número phi representa la armonía universal, el cosmos. De hecho, muchos matemáticos han querido ver la proporción del número phi en cosas naturales. Por ejemplo, en la espiral que se puede obtener a partir de medir la concha del Nautilus, por ejemplo. El número phi se conoce como el número áureo. ¿Y por qué se considera sagrado el número áureo? Más allá de los pitagóricos, ya después en la Edad Media, en el cristianismo. Recuerden ustedes que el cristianismo tiene un componente neoplatónico muy fuerte y Platón fue pitagórico. De hecho, el pitagorismo o el platonismo más fuerte hace una explosión desde el siglo XIV hasta el siglo XVI, cuando cae Bizancio, llevan el conocimiento griego al occidente romano, digámoslo así, y entonces el cristianismo, que era más aristotélico, se empieza a volver platónico. En 1509, el matemático y teólogo italiano Luca Pacioli publicó un libro que se llama La Divina Proporción, de Divina Proporzione, donde plantea razones por lo cual es apropiado considerar divino el número áureo. La unicidad. Pacioli compara el valor único del número áureo con la unicidad de Dios. El hecho de que esté definido por 3 segmentos de recta, Pacioli lo relaciona con la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La inconmensurabilidad, esto se puede decir de cualquier número irracional. Para Pacioli, la inconmensurabilidad del número corresponde a la inconmensurabilidad de Dios. Dios no se puede medir, Dios es eterno e infinito, y por lo tanto Dios y este número son equivalentes. Y la autosimilaridad asociada al número áureo. Pacioli lo compara con la omnipresencia e invariabilidad de Dios. Pero este pensamiento viene desde Pitágoras hasta la concepción cristiana. Recuerden que para Pitágoras la perfección la representaba lo impar, la recta y el cuadrado. Y para Heráclito, que es posterior, la armonía es el equilibrio, como son la quietud y el movimiento. De hecho, para Heráclito, el arte solo se puede dar como una dialéctica entre una tesis y una antítesis que provocan una especie de síntesis de los contrarios. Es decir,
el momento exacto en que se junta el arco y la lira. Eso es lo que produce el arte. El escultor de la Coré, que no sabemos su nombre, decidió seguir los pasos de Pitágoras porque los miembros de sus esculturas siguen una proporción armónica. Ya en el siglo IV, Policleto realiza una estatua que será considerada el canon de la belleza, donde están todas las reglas para una proporción matemática perfecta. Vitruvio, que es un arquitecto romano, expresará las proporciones corporales correctas en fracciones de la figura entera, mientras que en el canon de Policleto no hay unidades fijas. Además, va a distinguir la proporción, que es la aplicación técnica del principio de la simetría, es decir, de la eurritmia, el verdadero ritmo que busca la armonía de las proporciones pitagóricas. Todos estos conocimientos llegaron a la Edad Media. Los monjes traducían en palimpsestos los textos que quedaban de Platón, de Vitruvio, etc. Y entonces ciertos monjes medievales utilizarían criterios pitagóricos proporcionales, pero ya no para el cuerpo humano, sino para la belleza moral. Recuerden que para el cristianismo de la Edad Media el cuerpo tendía a ser pecado y la belleza no estaba en el cuerpo, sino que estaba en el alma. Entonces la proporción tenía que ser moral. En la Edad Media surge la teoría del homo quadratus o homo quadraticus, en la que el número adopta significados simbólicos. Los antiguos comparan la naturaleza con el arte, ya que la naturaleza se divide en 4 casos. Recuerden los 4 puntos cardinales, los 4 elementos míticos, fuego, aire, tierra y agua, y 4 será el número del hombre, como enseñaba Vitruvio. Por lo tanto, el hombre cuadrado también será pentagonal, porque el 5, el pentagrama, es el número de los pitagóricos, y era el número que está lleno de correspondencias secretas. Todavía en las películas donde quieren invocar al diablo pintan su pentagrama, ¿no?, en el piso, porque es la figura mística que quiere el conocimiento absoluto. Leonardo da Vinci, en su cuaderno de apuntes, se pinta a sí mismo como el Homo Quadraticus. Leonardo nos está recordando las proporciones del hombre perfecto según la teoría de Vitruvio. Por eso también ese dibujo se conoce como el hombre de Vitruvio, que es de Leonardo da Vinci. Es un dibujo de 1530. Por supuesto es el autorretrato de Leonardo, porque él se consideraba el hombre más hermoso de su tiempo, ciertamente lo era, y todas las proporciones de su cuerpo corresponden a las proporciones matemáticas de la cuadratura del círculo, es decir, la belleza universal. ¿De dónde viene esto? Boecio, que es un filósofo medieval, nos dice que el alma y el cuerpo están sometidos a las mismas reglas que regulan los fenómenos musicales. De esta forma, nuestro cuerpo también puede ser armónico musicalmente, igual que el cosmos. De nuevo, el microcosmos semeja al macrocosmos. Entonces nosotros podemos encontrar en códices del siglo XIII, por ejemplo, representaciones geométricas de los conceptos de Dios como figuras perfectas. El cosmos y la naturaleza se corresponden entonces, y la belleza del mundo es todo lo que aparece en cada uno de sus elementos ordenados. El mundo se vuelve adorno por la diversidad de los elementos y la belleza de las estrellas. Entonces Dios se convierte en un creador. Aquí hay un problema, voy a hacer una pausa metafísica. Si Dios es lo absoluto, no se puede mover, porque la esencia no se mueve. Recuerden el dios de Parménides, o el ser de Parménides, o el ser de Aristóteles, o el dios de Aristóteles, que es el pensamiento que se piensa a sí mismo. Por eso Platón nunca dice que Dios es el creador del mundo, dice que es el demiurgo, que es una especie de demonio, ¿no?, que se está moviendo. Es un demiurgo ciertamente matemático que ordena el caos y lo vuelve cosmos. Pero para los cristianos Dios era un demiurgo. Por eso en los vitrales bizantinos podemos ver al Pantocrátor en forma de Jesucristo con un compás en la mano que está creando al mundo como si fuera un fractal. Todavía el símbolo de los masones es un compás, ¿no? El compás está representando el instrumento para quitar el caos y formar un cosmos. Dios mide al mundo con un compás, Dios es un Pantocrátor, Dios es un demiurgo, un demonio matemático que hace la belleza.
Muchos artistas del Renacimiento, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Donatello, Caravaggio, etc., siguen el número áureo y las proporciones desde su punto de fuga en muchas de sus creaciones. Por ejemplo, la Gioconda de Leonardo, la Sagrada Familia, la Piedad de Miguel Ángel, siguen estas proporciones porque ellos tenían un canon de belleza matemático pitagórico. Ahora bien, lo que enseñaba Pitágoras de que el universo estaba hecho de números racionales era doctrina sagrada y secreta y además dogma. Pero tenían un problema. Tenían un problema y una contradicción porque el propio número phi no es un número racional. La diagonal de un cuadrado es imposible de medir en su totalidad. La diagonal de un cuadrado y su lado no son conmensurables. Son inconmensurables, quiere decir que no tienen una medida común, o dicho en términos modernos, que su cociente no es igual a ningún cociente de números enteros. La diagonal de un cuadrado y su lado se representa como raíz cuadrada de 2, y raíz cuadrada de 2 es 1.414213, etc., ¿no? Hasta el infinito. Bueno, esto contradecía la teoría pitagórica y ese es el problema. Por eso Bach no podía encontrar una relación en su instrumento musical con la teoría pitagórica porque no corresponde. Hay una inconmensurabilidad. Es decir, los números enteros o los números racionales no son los únicos que existen. Existe el número que tiende al infinito. Según la leyenda, uno de los pitagóricos, Hipaso de Metaponto, provocó una ruptura entre la geometría y la aritmética de aquella época porque la aritmética se sustentaba en la teoría de la proporcionalidad, es decir, en la geometría, la cual solo se puede aplicar a magnitudes conmensurables. Entonces, Hipaso rompió el secreto, le dijo a los no iniciados que existían números irracionales y los pitagóricos decidieron matarlo. Los pitagóricos, según la leyenda, arrojaron a Hipaso, lo acuchillaron y lo arrojaron por la borda en un barco para que no hablara. Pero ya era tarde. Los números irracionales habían llegado y entonces la aritmética ya no correspondía a la geometría. Por supuesto, eso es una leyenda, ¿no? Platón fue pitagórico, Platón fue socrático, pitagórico y después, digamos, fue platónico, desarrolló sus propias teorías de las ideas, pero nunca dejó de ser pitagórico. Y como pitagórico, él conocía la geometría y la aritmética. De hecho, cuando él funda la academia, el frontispicio de la academia tiene una señalización. Nadie entre aquí si no sabe geometría. Por lo tanto, nadie entre aquí si no es pitagórico. Por lo tanto, los discípulos de Platón tenían que ser necesariamente pitagóricos y conocían estos secretos. La teoría de las ideas de Platón, en donde la idea es igual a la forma y hay un arquetipo de las ideas perfectas, universales, que son la verdad, nace de la geometría. ¿Por qué? Porque la geometría es la construcción de las formas. Y las formas perfectas son las formas verdaderas. Recuerden que el teorema de Pitágoras vale para todos los triángulos, es decir, todas las formas triangulares, pero las formas no necesariamente corresponden a los hechos. Es decir, nosotros podemos tener una piedra con volumen en la naturaleza que parezca un triángulo, pero esa no corresponde a un triángulo perfecto. En cambio, el triángulo trazado sí, porque es la idea, el arquetipo del triángulo. Por eso Platón le debe todo en sus teorías a Pitágoras. En el platonismo, los objetos y los teoremas matemáticos existen en forma aislada del mundo material e independientemente del espacio-tiempo. Parece una contradicción. ¿Cómo podemos entonces nosotros, seres finitos, reconocer objetos matemáticos y las verdades si éstas se encuentran en las esferas celestiales de las ideas? Platón dice, lo intuimos. Es una revelación casi divina. Las musas nos revelan la verdad matemática, es decir, nos llegan, nos llueven las ideas. ¿De dónde? Del tropos uranos, es decir, del cielo donde están los arquetipos, pero los intuimos solo por medio de la razón. Aquel que no tenga la razón no puede intuirlo, y esa razón es lógica. Ese es un problema a los que se han enfrentado los matemáticos. La razón que necesitamos para intuir las formas perfectas es lógica. Es decir, es logos. Lo retomaremos más adelante. Platón nos habla de los sólidos, los que conocemos como los sólidos platónicos. Son aquellas figuras
que poseen todos los tipos de simetrías que existen en el espacio, es decir, respecto a un punto, respecto a un eje y respecto a un plano. Y son el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el isocaedro. Parece que estas figuras no las tenemos en forma perfecta en la naturaleza, aunque probablemente el virus del SIDA, el virus del VIH, puede ser un icosaedro. Ahora, los sólidos platónicos en la doctrina se relacionaban con los 5 elementos arquetípicos o mágicos de la realidad, es decir, el fuego, el aire, la tierra, el agua, etc. Entonces era un conocimiento mágico. Euclides, el gran matemático, en su libro de los elementos, lo que hizo fue tratar de desarrollar axiomas, es decir, demostrar por qué los teoremas de las figuras matemáticas eran perfectas. Entonces, durante cerca de 2000 años, los matemáticos tuvieron como libro de cabecera a Euclides y sus elementos para entender que solo había una geometría. Ya en el finales del siglo XIX y principios del siglo XX se desarrollaron las geometrías no euclidianas, pero por mucho tiempo esto fue el dogma, no le digamos dogma porque ya no es religión, pero sí los axiomas matemáticos que conforman los teoremas. Ahora bien, Zenón de Lea, Zenón el estoico, nos habla de la paradoja de Aquiles y la tortuga. Esta paradoja está relacionada con los números irracionales, con la blasfemia de que la geometría no tiene por qué corresponder a la aritmética. Esta paradoja está en forma mítica. Aquiles, que es el más veloz de los aqueos, el más veloz de los griegos, es un corredor insuperable. Y se va a enfrentar a una tortuga que es muy lenta, la reta. Entonces Aquiles no quiere competir porque le va a ganar muy fácilmente a la tortuga, pero la tortuga dice, dame una ventaja de 1. Y Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga. Es decir, el corredor más lento nunca podrá ser alcanzado por el más veloz, pues el perseguidor tendría que llegar primero al punto desde donde partió el perseguido, de tal manera que el corredor más lento mantendrá siempre la delantera. ¿Cómo es posible esto? Recuerden que esto no es física, son matemáticas puras. Aquí no estamos hablando de aceleración, ni de velocidad, ni de distancias. Solo estamos hablando de una recta donde la tortuga del 1 al 2 o del 0 al 1 tiene una ventaja. Entonces Aquiles, para llegar al 1, antes tiene que llegar al 1.5, pero antes de llegar al 1.5 tiene que llegar al 1.1, pero antes de llegar al 1.1 tiene que llegar al punto 99. Es decir, ¿cuántos números hay entre dos números? La respuesta es el infinito. Aquiles nunca llegará. Esa es la paradoja de Aquiles y la tortuga, que dará más adelante nociones, por ejemplo, a Leibniz o Newton para el desarrollo del cálculo infinitesimal. Pero los griegos ya tenían este pensamiento, es decir, la geometría no corresponde necesariamente a la aritmética, o si corresponde, los hombres somos incapaces de conocerlo perfectamente porque no podemos alcanzar el infinito. Es el gran problema del infinito. Ahora, los antiplatónicos no estaban de acuerdo con que la verdad estaba en las ideas y las formas. Aristóteles, que era discípulo de Platón, estaba en contra de esto. Para él, el realismo tiene que ver con lo que perciben nuestros sentidos y no solamente con las ideas. De hecho, Aristóteles se erige contra las propias matemáticas y nos dice en su Metafísica y en su libro de la Física, en cuanto a construir los cuerpos físicos a partir de números, cosas que tienen peso y ligereza a partir de cosas que no tienen peso ni ligereza, parecen estar hablando de otro cielo y de otros cuerpos, pero no de los sensibles. Es decir, el tropos uranos de Platón no corresponde a la atmósfera. Todas estas cosas carecen de sentido, dice Aristóteles, chocan entre sí y con el buen sentido común. Aristóteles gruñía, ¿no? Y decía, yo salgo al campo y no escucho nada, escucho a un grillo, pero no escucho la sinfonía pitagórica de las estrellas, a menos que yo esté sordo. Pues es una posición que tiende a cierto materialismo, pero es una posición realista. Aristóteles era gran enemigo de los pitagóricos y siempre combatió la noción del número sagrado. Bien, recuerden ustedes que
yo les dije en forma de pregunta si las matemáticas eran lógicas, porque una de las pretensiones es demostrar que las propias matemáticas son lógicas para entender que son verdaderamente verdaderas, valga la redundancia. Y a este problema se han enfrentado los matemáticos desde los pitagóricos. Es un problema muy complicado de resolver, casi imposible de resolver, y nos va a dar un debate muy interesante, sobre todo a finales del siglo XIX y el siglo XX. Por ejemplo, los formalistas piensan que las matemáticas son un juego. Las matemáticas ni son sagradas ni corresponden para conocer el universo tal como es en la realidad. Galileo, que era un físico pitagórico, digámoslo así, decía que las matemáticas son el alfabeto con que Dios creó el universo. De esta manera, consideraba que Dios era un demiurgo, matemático y cósmico. Los formalistas no estarían de acuerdo. Por ejemplo, Ludwig Wittgenstein, en su Tractatus de 1922, nos dice que la proporción matemática no expresa pensamiento alguno. Es decir, Wittgenstein se erige como un antiplatónico. Las ecuaciones pertenecen a la tautología de la lógica, es decir, pueden ser lógicas, pero nada dicen del mundo real. Por ejemplo, un triángulo se define como una figura de tres lados. ¿Qué es una figura de tres lados? Es un triángulo. Immanuel Kant, en la crítica de la razón pura, nos va a decir que ese saber es verdadero, pero es tautológico, por lo tanto no es científico. Es decir, saber que es un triángulo no me aporta un conocimiento nuevo de la realidad, porque un triángulo siempre es lo mismo. 1 igual a 1 es tautológico. Es a lo que se refiere Wittgenstein. Las matemáticas son tautológicas, no dicen nada sobre el mundo real y por eso son lógicas. Otro célebre antiplatónico es David Hilbert, uno de los mejores matemáticos y físicos del siglo XX, que intentó demostrar que las matemáticas eran lógicas. Entonces él nos dice que la verdadera importancia en la construcción de los saberes matemáticos no es el resultado numérico, sino la ley de cómo estructurar las relaciones entre los objetos matemáticos. Las verdades, entre comillas, entonces, expresadas en la lógica y las matemáticas, no son acerca de los números, series, triángulos o cualquier otra materia específica. De hecho, para Wittgenstein no son nada. No son sobre nada en absoluto. O sea, para Wittgenstein las matemáticas son un juego que intenta ser lógico y nada más. Hilbert, en 1920, intentó demostrar que las matemáticas son un sistema autónomo que se desarrolla en todas las direcciones posibles, es decir, que no implican contradicciones. Demostrar que las matemáticas no se contradicen era el sueño de muchos filósofos. Por ejemplo, los filósofos de la escuela austríaca como Frege, etcétera, que buscaban una lógica absoluta. Ahora, ¿la matemática es lógica? ¿Cómo demostramos que las matemáticas son verdaderas y lógicas? Frege, Bernard Russell, Alfred Whitehead se pusieron manos a la obra y trataron de demostrar eso, y los resultados van a ser sorprendentes. Un pequeño chiste que podemos sacar del internet es la respuesta de una rubia a un examen de geometría, ¿no? Entonces tenemos un triángulo y el profesor dice encuentra X y la rubia dice aquí está, ¿no? Y marca la X, ¿no? Bueno, esto es un chiste, pero ¿la respuesta es correcta? Lógicamente podría ser correcta, pero matemáticamente no es correcta. A eso se refieren en las matemáticas son lógicas. ¿Qué significa que sean lógicas? Bernard Russell, uno de los mejores filósofos del siglo XX, hizo su célebre tratado de matemáticas con Whitehead, donde desarrolla un lenguaje lógico para demostrar que las matemáticas son lógicas. Y lo que logra es las paradojas. Las paradojas tienen que ver primero con las teorías de conjuntos y luego con las nociones del infinito, pero también con las nociones de que la propia lógica es irreductible. Es decir, la paradoja del puente. Imaginemos un sistema que tiene que ser absoluto, porque tiene que ser axiomático, porque tiene que ser verdadero, tiene que seguir reglas totalmente absolutas. Es un puente, tiene un juez,
y tiene una horca, tiene una soga en medio del puente. Entonces, para cruzar el puente, el juez va a determinar que quien diga la verdad puede cruzar el puente y quien diga la mentira va a ser ahorcado. Esa es la regla. Entonces llega una persona, llega un hombre y dice soy una mujer. Entonces el juez lo ahorca porque no es una mujer, dijo mentiras. Entonces llega una tortuga y dice soy una tortuga, el juez lo deja pasar. Parece muy simple el sistema, el juez no tiene ningún problema en determinar qué es la verdad y qué es la mentira. Pero de pronto llega una persona que dice tú me ahorcarás aquí, yo seré ahorcado en esta soga. ¿Qué hace el juez? ¿Lo deja pasar o lo ahorca? Aquí hay una contradicción. Si lo deja pasar, está rompiendo su propia regla. Lo tiene que ahorcar. Porque la persona dijo, yo voy a ser ahorcado en esta soga. Si lo ahorcas, entonces dijo la verdad, por lo tanto lo tienes que dejar pasar, por lo tanto rompiste tu propia regla. Esto es un loop que vuelve locas a las computadoras y se descompone, ¿no? Caen en error. Porque el axioma es tan absoluto que no puede romper sus reglas, pero cae en una contradicción. Cuando tu novio te diga, te engañaré y te mentiré, ¿le crees o no le crees? Porque él ya te lo advirtió, ¿no? O sea, te voy a engañar y te voy a mentir. Es más, ahorita te estoy mintiendo y te estoy engañando. ¿Está diciendo la verdad? ¿Cómo respondes a esa pregunta? Esas son las paradojas. Russell tiene una paradoja célebre que es la paradoja de los catálogos. Tú vas a una biblioteca y pides el catálogo de todas las especies de ranas que hay. Perfecto. Llegas a la biblioteca y pides el catálogo de todos los tipos de zapatos que hay en la ciudad. Perfecto. Pero luego te interesa saber cuántos catálogos hay en la biblioteca, entonces llegas a la biblioteca y pides el catálogo de los catálogos. Perfecto, te dan el catálogo donde están todos los catálogos. Pero hay un problema. Tú quieres el catálogo de todos los catálogos de la biblioteca, pero el catálogo que tienes en tus manos no está catalogado dentro de sí mismo. Entonces tú dices, aquí falta este propio catálogo. Yo quiero el catálogo de los catálogos de los catálogos. Ah, sí, entonces saca el catálogo de los catálogos de los catálogos. Pero ese catálogo no está no me acuerdo cómo se dice, dentro de sí mismo, por lo tanto tienes que buscar el catálogo de los catálogos de los catálogos de los catálogos y así hasta el infinito. Entonces la paradoja de los catálogos es que te va a llevar hasta el infinito. ¿Qué son las paradojas de Russell? Son contradicciones lógicas. La propia idea del infinito te puede llevar a una contradicción lógica. Voy a hacer una pausa aquí para hablar sobre la idea del infinito. La idea del infinito y la idea del cero son un poco correspondientes. Cuando ustedes les preguntan infinito menos infinito es igual a cero o infinito menos infinito es igual a infinito, puede ser una trampa. ¿Qué responden ustedes? ¿Es igual a cero o es igual a infinito? Si al infinito le quitamos el infinito queda la nada, o si al infinito le quitamos el infinito sigue siendo infinito. Uno de los hombres que pensó sobre el infinito y pagó muy caro su osadía fue Giordano Bruno. Giordano Bruno pensó que había infinitos mundos, porque así como estaría mal que en este espacio no estuviera lleno o que en este mundo no existiese igualmente por la no diferencia, está mal que todo el espacio no esté lleno y por consiguiente el universo será de extensión infinita y los mundos serán innumerables. Si hay infinitos mundos, puede haber vida en infinitos mundos. Por lo tanto, Giordano Bruno era un monje católico. Jesucristo pudo haber sido crucificado en infinitos mundos y de hecho sigue siendo crucificado para salvar a los infinitos mundos. Esto era una herejía para la época de Giordano Bruno, porque solo Dios podía ser infinito, pero no el propio universo. Esas contradicciones teológicas hicieron que quemaran a Giordano Bruno en el campo de Fiori, ¿no? Para David Hilbert, en cambio, en su libro sobre el infinito y la filosofía de las matemáticas, no está de acuerdo. Dice, nuestro principal resultado es que el infinito no se encuentra en la realidad, ni existe en la naturaleza, ni proporciona una base legítima para el pensamiento racional. Hilbert es un aguafiestas.
Dice, el infinito, que es en realidad la negación de un estado vigente en todas partes, es una espantosa abstracción. Le parecía espantosa, probablemente le causaba horror la idea del infinito, así como dice Kant, tratable solamente mediante el uso consciente o no del método axiomático. En cambio, Bernard Russell tiene una postura un poco irónica, ¿no? Y también paradójica. Dice en su libro Introducción a la Filosofía Matemática, algunos de los posibles mundos son infinitos, algunos finitos, y nosotros no tenemos forma de saber a cuál de esos dos tipos pertenece el nuestro. Ahora, otros matemáticos no están de acuerdo, por ejemplo Putnam, y eso nos va a llevar al realismo matemático. El realismo es la única filosofía que no hace del éxito de la ciencia un milagro, nos dice Putnam, es decir, está separando las matemáticas del concepto místico o mágico. Las entidades matemáticas resultan tan indispensables para nuestras mejores teorías científicas como pueden serlo las entidades teóricas que los científicos suelen utilizar. Es decir, tanto unas entidades como otras figuran como valores de las variables de la teoría científica en cuestión. Esto nos obliga, si atendemos al propio criterio ontológico, es decir, del ser, a considerarlas como realmente existentes. Aquí Putnam es totalmente platónico y está en contra de lo que está diciendo Wittgenstein o David Hilbert, etc. No es posible ser un realista respecto a la teoría física y ser un nominalista respecto a la teoría matemática, dice Putnam. Es decir, si nosotros pensamos que podemos calcular la fuerza, la dirección de una pelota, de una tenista que está jugando, o de un bateador cuando batea una pelota de béisbol, y luego somos antiplatónicos en las matemáticas, es una contradicción. Si el físico va a usar matemáticas, tiene que ser platónico. Si tiene que pensar que las matemáticas realmente nos dicen algo sobre el mundo. Y esto se llama un compromiso ontológico para Putnam. Hay que tener compromisos ontológicos con todas las entidades matemáticas y solo con ellas, porque son indispensables para las mejores teorías científicas. Ahora, ¿esta es una tesis metafísica o es una tesis metodológica? El asunto entonces se complica. ¿Las matemáticas son lógicas o no son lógicas? Para Euclides eran totalmente lógicas. Para Platón y Pitágoras son no solo lógicas, sino que son verdaderas absolutamente. Para Aristóteles son una gran mentira. Para Wittgenstein nada dicen del mundo. Para David Hilbert son abstracciones horrendas, como el infinito, por ejemplo. Entonces tenemos contradicciones entre los puntos de vista ontológicos de los propios matemáticos. Y uno que va a intentar resolver el problema es quizá la mente más genial junto con Albert Einstein del siglo XX, que es Gödel. Kurt Gödel en 1931 desarrolla su famosísimo teorema de incompletitud, que vamos a conocer como teorema de incompletitud de Gödel, que dice: los sistemas formales del tipo de los descritos en los Principia Mathematica de Russell, como las paradojas, o son incompletos, porque no pueden demostrar todos los teoremas ciertos, o son inconsistentes, es decir, contienen contradicciones. Imaginen la paradoja del barbero, la paradoja del puente, la paradoja de los catálogos, son contradictorias. Entonces, las matemáticas o no dicen toda la verdad o mienten. Ahora, no es posible probar la no contradictoriedad de un sistema formal. Yo no puedo comprobar que un sistema no se contradice. Es decir, ustedes no pueden comprobar que Dios no existe. O más bien, ustedes no pueden comprobar que Dios sea real. Si ustedes me dicen que Dios es real, ustedes tienen que comprobarlo. Pero si ustedes dicen que Dios no es real, no hay manera de comprobar que algo no sea real. Por lo tanto, ningún sistema axiomático tiene todos los axiomas posibles. Es decir, hay enunciados significativos que no se pueden refutar ni probar. En conclusión, para Gödel, para que las matemáticas sean verdaderas, es decir, coherentes, no deben ser lógicas. El axioma debe ser incompleto, es decir, no debe ser absoluto si quiere evitar la paradoja. Tiene que tener salidas no lógicas para evitar la contradicción. Esto es impresionante, o sea, porque entonces no podemos demostrar que las matemáticas son verdaderas. Si lo son, entonces no son lógicas.
si el axioma debe ser incompleto, es la única manera para evitar la propia paradoja. Este es el sistema de incompletitud de Gödel. Albert Einstein, que fue muy amigo de Gödel, los dos fueron amigos en Princeton, a partir de lo que Gödel desarrolló y él como utilizaba las matemáticas para las teorías físicas, decía, tanto como las leyes de las matemáticas se refieren a la realidad, pero no son ciertas, tanto como son ciertas, entonces no se refieren a la realidad. Es lo mismo que está diciendo Gödel, lo que está diciendo Einstein. Pero entonces, si algo es verdadero, entonces no es lógico. Esto ya lo habían pensado muchos poetas. Uno de los poetas más pesadillescos y delirantes que escribió sobre esto fue mucho antes de Gödel, unas décadas antes de Gödel, en Inglaterra, el célebre matemático y lógico Charles Dodgson, que nosotros conocemos como Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas es un libro que se lo dedicó a su amada de 11 años, Alice Liddell. Es un cuento que parece una pesadilla donde todos los personajes tratan de hablar de forma lógica, pero Alicia piensa que todo es absurdo. No se da cuenta de que todo es lógico. Trata de ser perfectamente lógico y ella piensa que la única lógica es ella, porque lo absurdo no puede ser lógico. El autor Lewis Carroll era un matemático que se dedicaba a los problemas de lógica. De hecho, hay una anécdota. La reina Victoria, cuando leyó Alice en el País de las Maravillas, le dijo a su ujier, ¡qué maravilla del libro! ¿Quién es el autor? Lewis Carroll, Charles Dodgson, su majestad. Desde hoy es mi autor favorito, tráiganme su obra completa. O sea, al día siguiente tenía la reina Victoria libros de lógica matemática que no entendió nada, ¿no? Porque eso era lo que escribía Lewis Carroll. La tesis de Alicia en el País de las Maravillas es la siguiente. ¿Es la lógica la que nos lleva a la locura o la locura la que nos lleva a pensar que todo es lógico? Alicia piensa que todos los personajes están locos. Por ejemplo, el sombrerero está loco, la liebre de marzo está loca, ¿no? El gato de Cheshire está loco, porque hablan lógicamente. Y los demás piensan que Alicia está loca, porque Alicia no habla lógicamente. Intenten ser ustedes lógicos un día en su vida, a ver si pueden sobrevivir, extremadamente lógicos. Entonces, la creencia filosófica y científica de que todo lo real es racional, como decía Hegel, significa lo mismo que todo lo racional es matematizable. Ya no es tan claro como si fuéramos pitagóricos. Es decir, esto en lugar de constreñir las matemáticas y destruirlas, les dio una libertad enorme, porque el matemático ya no tiene que demostrar que sus matemáticas son verdaderas, ¿no? Las nuevas geometrías no euclidianas nos dan una libertad enorme, ¿no? Las geometrías de Riemann, geometrías fractales, la teoría de la relatividad especial y espacial de Einstein no se pudo desarrollar sin las geometrías no euclidianas. Entonces, las teorías científicas han encontrado un campo mucho más amplio gracias a que ya no nos interesa si las matemáticas son verdaderas o no. Nos sirven como una herramienta prácticamente infinita, digámoslo así. Ahora, otra vez, si lo real es racional, es matematizable, tan racional y matematizable que en el límite no hay distinción alguna entre matemáticas y realidad. Todo hecho real es matematizable, quizá todo hecho real sea matematizable, pero no quiere decir que por ser matematizable esas matemáticas describan perfectamente cómo es la realidad. Entonces el mundo de la realidad es tan racional que es matematizable, que en el límite no hay distinción alguna entre matemáticas y realidad. Todo hecho real es matematizable, y si todo hecho real es matematizable, esas matemáticas lo describen tal cual es. Es un problema irresoluble hasta la fecha. Ahora, la única matemática usada por los humanos es la matemática que puede ser conocida por los humanos. Esto parece una tautología y ya se volvió loco este hombre. En realidad no. Si recuerden ustedes a Anaxágoras, si nuestro cerebro, nuestro cuerpo es cósmico y el universo es cósmico, podemos entenderlo por medio de la inteligencia, del nous. Y si hay otros seres inteligentes, entonces en el universo tendrían la misma matemática. Varios matemáticos pensaron que sí. El célebre Gauss,
sugirió en el siglo XIX preparar en Siberia una gigantesca figura con el diagrama de la demostración del teorema de Pitágoras, bueno, la demostración de Euclides sobre el teorema de Pitágoras, para que los alienígenas que habitaban Marte lo pudieran ver desde Marte y pensaran, en la Tierra hay seres inteligentes, porque conocen el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces Gauss propuso este proyecto. Él dijo, los habitantes de Marte y de la Luna con sus telescopios verán a la Tierra y cuando vean el teorema de Pitágoras pintado en Siberia, dirán, hay seres inteligentes ahí. Recuerden ustedes al célebre Carl Sagan, que diseñó varias cosas para mandar al espacio, como el esquema del DNA, demostraciones geométricas, cierta música, diagramas del hombre, por si algún día algunos alienígenas extraterrestres inteligentes descubran eso, digan, hubo seres inteligentes aparte de nosotros en otro lugar del universo. Entonces, otros cerebros o otros sistemas inteligentes tendrían que tener las mismas matemáticas. Pensemos eso. No nos vayamos al espacio exterior. Junto a nosotros han evolucionado seres inteligentes, casi en la misma época, mamíferos igual que nosotros. Por ejemplo, los delfines. ¿Los delfines tienen matemáticas? ¿Los delfines tienen un lenguaje matemático igual que los hombres? Es decir, las matemáticas realmente serían la única prueba o el único lenguaje que demostrara una inteligencia para conocer el cosmos. Es una pregunta también un poco irresoluble. Entonces, todo se puede resumir en la frase de André Weil, se la recuerdo: Dios existe porque las matemáticas son consistentes y el diablo existe porque no podemos probar esa consistencia. Muchas gracias.